El tema que vamos a hablar hoy seguramente ha pasado por la mente de algunos, que más que tema es una pregunta: ¿cuándo me debo operar y cuándo no? Pero lo vamos a hablar en un caso específico, que son las hernias discales, tema que venimos conversando con el doctor Juan Carlos Ordóñez. Él es médico traumatólogo y de cirugía general, y con él siempre estamos resolviendo algunas dudas. La reunión pasada que tuvimos al aire, digo yo reunión porque no fue una entrevista, sino que fue una conversación en realidad, tuvimos algunas reflexiones interesantes que terminaron siendo más de la vida que solamente del ámbito médico. Pero creo que el tema de la cirugía o no cirugía vale mucho la pena hacerle énfasis. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo en la lupa. Buenas tardes, muchas gracias. Gusto estar aquí. Doctor, comencemos entendiendo. Le hemos dado mucho énfasis dentro de su área, que es la traumatología, le hemos dado mucho énfasis a las hernias discales. ¿Por qué? ¿Qué tan frecuentes son? Bueno, son muy frecuentes. De hecho, desde antes de la pandemia eran muy frecuentes. Hoy en día un 60-65% de los pacientes tienen hernias discales. No todas son de operar, pero las resonancias lo demuestran. Y muchos de estos pacientes tienen dolor. Entonces es muy frecuente. Ok, más frecuente de lo que pensaríamos. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una hernia? Bueno, si yo tengo un dolor en la región lumbar, digamos que convengamos que desde la última costilla hasta el comienzo que diríamos de los glúteos. Esa es la región lumbar o lumbosacra, donde generalmente aparece la mayor parte de las hernias. También hay hernias que aparecen en la región cervical o en la columna dorsal, que es el tórax, pero las más frecuentes son las lumbares. Si pudiéramos definir qué se entiende por hernia. Bueno, entre cada vértebra hay un colchoncito que es un disco que tiene un anillo periférico, que es un anillo que evita que el contenido, que es como un gel, se salga. Ese gel se llama núcleo pulposo. Cuando ese gel rompe el anillo y se sale y entra dentro del canal donde están los nervios, decimos que tenemos una hernia discal. Entonces, ¿por qué pensamos en operar? ¿Cuáles serían los motivos para poder operar en esta situación? Cuando este fragmento de disco está apretando un nervio y ese nervio me genera dolor, solo cuando tengo dolor es la indicación de operar. Hay pacientes que no encuentran la resonancia y la hernia, pero no tienen síntomas. No tienen ni dolor, ni tienen síntomas de algo que llamamos radiculopatía. ¿Qué es radiculopatía? Es sensación de quemazón o ardor en un área localizada de ese nervio, relacionada con ese nervio. Cuando vemos en la resonancia que la hernia discal está L4, L5 y corresponde a ese área, el área que el paciente tiene el dolor, entonces pensamos que ese paciente es quirúrgico. Pero si el paciente no tiene dolor, no tiene molestias y solo tenemos la resonancia, la recomendación es que haga fortalecimiento muscular, que haga terapia para evitar en lo posible o trasladar más adelante la necesidad de una cirugía. Entonces, si yo tengo dolor, va la alternativa de la operación, pero si no tengo dolor, entonces, ¿cómo me di cuenta que tenía la hernia? ¿Cuáles son esos otros síntomas que pueden acompañar a este diagnóstico? Hay pacientes que vienen diciendo, bueno, yo antes siempre he tenido dolores de columna, pero actualmente no lo tengo. Entonces, tiene una historia antigua, ya sabe que tiene un problema, quiere saber cuál es su problema, uno ordena la resonancia, se ve la hernia, pero actualmente él no tiene síntomas. Entonces, yo lo que le recomiendo, bueno, mientras no tengas síntomas, yo al menos no te voy a recomendar opérate, porque vas a entrar al quirófano con una expectativa de mejorar nada, ¿no? Uno entra al quirófano con expectativas. ¿Qué se le ofrece al paciente? Mejorar su calidad de vida. Pero si actualmente está bien su calidad de vida, ¿para qué correr un riesgo? Ahora, la hernia, ¿en qué me afecta en mi día a día entonces? Porque si no me duele y no me la tengo que operar, entonces yo puedo vivir toda la vida con una hernia discal. Digamos que se recomiendan ciertos ejercicios que no son muy recomendables para la hernia, como es el impacto, como son los saltos. Se recomienda que modifique los deportes, pero no que deje de hacer deporte. Y se recomienda en este caso, por ejemplo, hacer mucha flexión de pecho, mucho funcional, pero quitándole tanto énfasis al impacto.
y combinar el ejercicio con la piscina. Ir a caminar a la piscina es muy bueno, ir a nadar es muy bueno. La gente que no sabe nadar, yo le digo, bueno, vaya, camine. Pero la piscina tiene un efecto antigravedad sobre la hernia que no lo tiene ningún otro lugar. Entonces es como irse al espacio. La hernia no siente la carga de la gravedad dentro del agua. ¿Por qué, doctor? Sé que nos escapamos un poco del tema, pero ya que lo menciona, el agua y la natación, ¿por qué siempre es tan recomendado este deporte cuando tenemos problemas de tal vez articulaciones, huesos, músculos? Por lo que acabo de decir, dentro del agua, de hecho, es bueno para las articulaciones, pero malo para la osteoporosis, porque del agua no hay gravedad. Mientras la piscina sea más profunda, menos gravedad hay. Entonces, dentro de la piscina yo puedo ejercitarme, hay bicicletas para poner en la piscina, hay una serie de actividades que se pueden hacer además de caminar y de nadar. Bucear es una muy buena alternativa a la gente que hace apnea. Es un ejercicio muy bueno para vivir más tiempo porque estas personas tienen una capacidad de ventilación impresionante. Pero bueno, a lo que usted iba, ¿cuál es el beneficio sobre las articulaciones? Hace que las articulaciones se sientan cómodas, se mueven, pero sin el efecto del peso, no sienten el peso. Entonces, por lo tanto, no hay fricción, no hay daño. Se pueden mover, se deshinchan y se sienten mucho mejor. No se curan, pero se sienten mucho mejor. Eso permite, como cuando uno formatea el disco duro de la computadora, porque hay archivos malos, permite borrar toda la carga que le he dado a la articulación y a la columna. Eso hace la piscina. Muy bien. Otro día, incluso creo que podría tener un programa específico sobre los beneficios en la salud de la natación, porque a las mujeres embarazadas les recomiendan la natación, a un niño asmático le recomiendan natación, a una persona con discapacidad física le recomiendan natación, es decir, parece que es un deporte con múltiples beneficios. Pero no me quiero escapar del tema de donde estamos. Esto es en el caso de la no operación de la hernia discal. En el caso de la operación de la hernia discal, llega uno donde el doctor, uno como paciente, le dice, doctor, tengo esto, mis alternativas son operar o no operar, y casi siempre uno como paciente duda, doctor. ¿Por qué es que dudamos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los caminos? Y muchas veces uno dice, no, voy a ir por una segunda mirada médica, ¿verdad? Yo creo que la causa más importante del temor es la desinformación. Y algo que yo le digo a los pacientes, usted debe informarse quién es el médico que lo está atendiendo. Y creo que esa es una cosa súper importante. Entonces, bueno, hay médicos que tienen mucha experiencia haciendo este tipo de cirugías, pero las siguen haciendo abiertas. Hoy en día, de hecho, hoy me pasé todo el día descargando artículos porque tengo que dar una charla sobre este tema. Y la técnica actual, que es la técnica de dos portales, o sea, de la técnica endoscópica de dos portales, que hay una que se inventó en China, una que se inventó en Estados Unidos. Esta técnica no es una moda, es la mejor técnica que se ha inventado para las cirugías de columna. Es segura, se puede hacer cualquier tipo de cirugía. La semana pasada yo operé a un señor de 70 y pico de años de edad con algo que se llama estenosis de canal, una artrosis del canal lumbar, donde no solo tenía hernia, sino que tenía ya hueso metido. Y se pudo liberar todo con 2 huequitos. Ese señor está feliz porque su dolor se fue. Eso antes era inconcebible, a no ser que hiciéramos un gran corte, liberarlo con pinzas, con el riesgo de cortar la envoltura de los nervios, que es la dura madre, y probablemente poner algún tipo de implante como tornillos. Hoy en día ya no hace falta eso. Hoy en día la tecnología nos ha permitido, y eso es gracias, y esa es una bendición que va a propósito de lo que usted hablaba al principio. Los ecuatorianos nos quejamos, pero no vemos las bendiciones que tenemos. Por ejemplo, yo, sin hablar de temas políticos, el tema de que estemos dolarizados ha permitido que Ecuador acceda a tecnologías que antes con el sucre nunca hubieran llegado. Mis colegas de Argentina están peor que nunca. Entonces, solamente mirando a colegas de Colombia, de Perú, de Argentina, ellos están soñando con algún día hacer, pero saben que no pueden porque no hay el dinero. Las medicinas que hay aquí no existen en Argentina, que es un país muchísimo más grande. El mismo laboratorio no tiene ni siquiera una oficina allá. Entonces Ecuador, que es chiquitito,
pero su economía es más sólida que la de Argentina, está considerado entre las grandes empresas como un lugar donde podría que invertir. Lamentablemente hay otros problemas, pero están viniendo. Entonces, eso facilita que uno pueda tener cosas en varias marcas de implantes o de cosas que antes no existían y ofrecerle a un paciente, mira, te puedes hacer la misma operación que te quieres hacer en Europa, Estados Unidos, aquí. Antes eso no existía. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Ordóñez, traumatólogo y médico cirujano general. Doctor, la temática de hoy es, ¿me debo operar sí o no ante una hernia discal? Hablemos entonces de cuáles son los riesgos específicos de esta cirugía, si es que los tiene, y los beneficios de esta cirugía. Bueno, todos los pacientes tienen miedo a quedar inválidos, ¿no? Realmente eso es una probabilidad realmente muy remota. Tiene que ser una persona muy inexperta el que esté el quirófano para operar. Pero si uno respeta todos los pasos y cuando lo hace con esta técnica endoscópica o acompañado de un cirujano que tenga mucha experiencia en el tema, la posibilidad de causar un daño es mínima. Todo lo contrario, la probabilidad de que el paciente mejore es abismal y los resultados son muy satisfactorios. El paciente ese mismo día se para, va al baño y me dice, bueno, sí me duele, pero ya me duele la entrada de la cámara, no me duele, no tengo el dolor de antes, el dolor se va ese mismo día. Entonces, eso ha cambiado mucho, ya el paciente no es que viene muerto de dolor para la terapia, no, el paciente se recupera rapidísimo. Entonces, dígame. Sí, ¿y qué tipo de anestesia se usa en esta cirugía, doctor? Lo recomendable siempre es usar la anestesia general, al menos en mi caso. ¿Por qué? Porque la anestesia general es la única anestesia que el anestesiólogo tiene el control total del paciente. Hoy en día hay unos sensores del cerebro para saber la profundidad de la anestesia. Pero si yo lo opero con local y sedación, el paciente escucha todo. Está súper estresado. La experiencia es terrible para el paciente. Entonces el paciente está sometido a una posición incómoda por largas horas y ya cuando sale de la cirugía, la experiencia no es satisfactoria. En cambio, el otro paciente, el que yo opero, se despierta, no recuerda nada, dice, lo único que sé es que no me duele. Que eso es lo que uno busca, evitar el estrés del quirófano y devolverlo a la vida sin dolor. ¿Cómo cambia? Usted hablaba de el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo cambia la calidad de vida de un paciente en términos de hábitos del día a día después de una operación como estas? Bueno, ellos vuelven a su vida normal, ¿no? Vuelven a su vida normal al 100%. Es decir, por ejemplo, para el trabajo, en un mes están trabajando como máximo. Yo estoy hablando de pacientes que cargan. Un paciente de oficina en 15 días está trabajando. Pero un paciente que carga, que hace fuerzas, al mes está trabajando. Y no hace falta mucha medicación, no hace falta mucha terapia. Estoy hablando de estiradores, de gente que carga bultos grandes. Entonces, es muy satisfactorio porque uno puede resolver un problema que antes era complejo, que antes podría representar que ese mismo empleado perdiera su trabajo porque los meses de rehabilitación eran tan largos que finalmente la empresa contrataba a otro y lo despedía. Hoy en día eso, gracias a Dios, ya no se da. ¿Es necesaria la rehabilitación de todas maneras, aunque sea más corta? Sí, les mando 15 días de rehabilitación, pero para que fortalezcan los músculos y prevenir futuras lesiones. Muy bien, doctor. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Ordóñez. Doctor, si alguien tuviera dudas, algún tipo de inquietud, a lo mejor relacionada a esta área que hoy estamos conversando o dentro de su área de la traumatología, ¿a dónde podría escribirle o qué red social podrían seguir? Pueden contactarme por Instagram a la página traumapedics.es o me pueden escribir por WhatsApp al 099-1979-859. Traumapedics. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cree que se nos está quedando algún mensaje final que a usted le gustan las reflexiones finales? Sí, bueno, yo pienso que sí, que es válido tener miedo, tener dudas, es válido pedir segundas y hasta terceras opiniones, pero siempre y cuando el médico que me atendió no me dejó clara, no me dio clara
clara la película de todo lo que va a pasar, de todas las posibilidades. De hecho, yo le digo al paciente, vaya a su casa, no decidamos ahora, anote todas las dudas y me las manda por WhatsApp. Y entonces, una paciente que estuvo aquí me dijo, no, ahorita llenemos los documentos. Le dije, no, vaya, hable con su broker, haga lo que le digo y me escribe. De hecho, llegó hace poco, está que me escribe, me dice, tengo todas estas dudas. Eso sucede, eso sucede. No es bueno lanzarse de una a la cirugía. Medítelo, converselo con la familia, planifique todas las dudas que su médico le va a contestar. Se las contestó, perfecto. Pero si alguien le dice, mire, usted no va a quedar bien, bueno, creo que ese no es el médico indicado. Claro, siempre terminamos hablando de eso, de la empatía con el médico. Y me parece interesante lo de la lista. Yo soy paciente de lista de preguntas. Y yo solo espero que mi médico me tenga paciencia para responderlas, porque finalmente nosotros no somos los especialistas, somos los pacientes. Aunque muchas veces la palabra paciente viene del término paciencia. Y uno, de hecho, tiene que tener paciencia, pero yo creo que el médico también. Creo que los médicos tienen que tener paciencia con nosotros, quienes estamos con todas las dudas y todos los miedos antes de cualquier tipo de intervención, porque finalmente estamos hablando de nuestra vida. Sí, por eso es fundamental la confianza, ¿no? Pero tal cual, el médico tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener un léxico que sea entendible para el paciente. Si el médico se dedica a usar términos médicos, el paciente sale igual, ¿no entendió? Tiene que usar lenguaje que sea entendible para los dos y usar todo lo que tenga. Yo tengo un esqueleto, tengo videos, todo lo que esté al alcance para que entienda qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a recuperar. Muy bien, doctor. Bueno, le agradezco, doctor, habernos dedicado este tiempo en este lunes. Seguramente usted tiene más pacientes para ver o más cirugías que comenzar, así que nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Queda de todas formas nuestra entrevista grabada en el canal de YouTube de La Lupa y también el doctor va a publicar esta entrevista en sus redes sociales de Traumapedics. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a usted.